Muy bien, muy buenas tardes a todos, a los que han venido ahora para esta reunión. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a mirarle a otra placa, otra más, ahí. Bueno, ahí está, pero abramos nuestras Biblias también para seguir en la versión Reina Valera. Vamos a leer todos juntos. Vamos a leer todos juntos. Nos vamos a poner de pie, todos parados, así podemos leer bien, fuerte. ¿Lo ven de allá al fondo? ¿Sí? Bueno, es una carta, 13 versículos tiene este libro, y es el libro más pequeño de la Biblia, el más cortito de la Biblia. Así que vamos a ir siguiendo, creo que está con los puntos y coma, así que vamos a ir leyendo todos. Bueno, los que tienen Biblia y quieren seguirlo leyendo de ahí, bien, si no de acá. Vamos. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Seguimos. Placa. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador del anticristo. Mirad pues vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice participa en sus malas obras. El otro, no se siente. Faltan 2 versículos. ¿Vamos? Espero ir a vosotros. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Ahora sí nos sentamos. Muy bien. Pasamos a la primera placa. Oramos. Tenemos una palabra de oración. Padre, gracias por la lectura de las Escrituras. Rogamos tu bendición en esta tarde, que sea de bendición para nuestras vidas. Seamos mayores, seamos jóvenes o niños, Señor, que tú bendigas las Escrituras y la exposición de la misma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a la primera placa. Como les dije, esta es una de las cartas más pequeñas, más cortitas que tenemos en la Biblia. Es un libro
con 13 versículos. Lo hemos hecho, lo hemos leído. ¿Se han cansado de estar parados? No, si son jóvenes, todos, ¿no es cierto? Muy bien. No te cansaste vos de estar parado, Johnny, ¿no? Sí, un poco te cansaste, se cansa el Johnny. Bueno, pero son 13 versículos, es cortita. El autor es Juan, pero no escribe su nombre, no dice, sino habla de una característica de su vida. ¿Quién hay ahí, Johnny, en la foto? ¿Un hombre cómo? Orando. ¿Pero cómo es? ¿Un pibe? No. ¿Es un viejo? Bueno, un viejo. Tenía 90 y pico de años, tal vez, ¿no? Era anciano. Y él se llama anciano. Pero acá lo importante de esto, fíjense, que él empezó muy joven a estar al lado del Señor, Johnny. Muy jovencito empezó. Y llegó 90 y pico de años fiel al Señor. Acá tenemos, no sé cuál es el más chico que tenemos, que el Santiago. Allá Santiago lo miramos y lo mira serio. Mira, ese va a ser el más chiquito que tenemos hoy, es Santiago. Santiago, pequeñito, ¿no es cierto? Pero tal vez el más joven en las cosas del Señor hoy puede estar acá y puede ser un adolescente, puede ser un joven. Pero ¿qué será cuando tenga 90 años? Lo importante en la vida cristiana no es cómo se empieza la carrera, sino cómo se termina la carrera. Por eso nosotros le hablamos a los chicos, como a Johnny, le hablamos a las chicas, le hablamos a los jóvenes, y también a los mayores. Porque lo importante es cómo se termina la vida cristiana. No te olvides que Demas empezó bien, pero llegó un momento que las luces de este mundo, las atracciones juveniles tal vez, y tal vez no era tan joven Demas, pero puede ser, se fue al mundo. Y no se sabe más de él. Si vos querés llegar como llegó Juan, tenés que fijarte en la vida de Juan. Juan fue alguien que vivió cerca del Señor. Juan fue alguien que aprendió del Señor, que escuchó al Señor, que no se perdió momentos en su vista y en su andar de estar lo más cerca del Señor, porque la Escritura dice que él estaba acostado sobre el pecho del Señor. Y tal vez el que tenía más, estaba más cerquito, y todos le decían a Juan que le preguntara al Señor. Por eso Juan habla mucho de la comunión, de que Dios es luz, que Dios es amor. Lo hemos visto en 1 Juan, ¿vio? El anciano Juan. Ya vamos a ver algo más de Juan. Pero ¿a quién va destinada esta carta? Esta carta va destinada, según lo que expresa textualmente la carta, a una señora elegida. No se sabe a ciencia cierta si en esa congregación, que era en Éfeso y que había varias congregaciones, y Juan era el pastor, el anciano de esas congregaciones, porque la palabra anciano se puede referir tanto a la edad como al trabajo que realizaba en la iglesia como pastor, como sobrevedor. Estaba dirigida a una señora anciana, una señora elegida, pero también puede ser que esté dirigida por el contexto, lo que hemos leído. Juan, más que dirigirle a una persona, es como que le dirige a un grupo de personas. Por eso muchos autores toman como que es también la iglesia del Señor. Nosotros la vamos a aplicar a los dos aspectos. Hay palabras sobresalientes. Ustedes anoten, por ejemplo, amor se menciona cuatro veces, verdad sobresale,
Y las palabras que se repiten son importantes en las escrituras. A ver, las chicas, ahí. Atención, Atención, porque les voy a preguntar. ¿Estamos? Bueno. Verdad se menciona 5 veces y mandamiento se menciona 4 veces. Y así hay palabras que se repiten. Y cuando la maestra repite y repite algo, ¿por qué? Nos tiene que entrar en el coco, ¿no es cierto? En la pensadora, como decía una hermana, nos tiene que entrar acá. Y a las cosas hay que repetirlas para que nos entren, ¿no? Y es cierto. Si no, nos acordemos de lo que nos decían nuestros padres, nuestros abuelos, o los profesores, o las maestras en la escuela. Pero ¿cuál es el propósito de esta carta? Cuando uno escribe una carta, la escribe con un propósito a alguien porque le quiere contar algo, ¿no es cierto? Cuando escribimos un mensajito, escribimos y preguntamos algo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? O te escribo esto porque me han hackeado el WhatsApp y están pidiendo plata. Están desesperados por WhatsApp pidiendo plata. Bueno, así están haciendo a todos. Cuidado, no transferir dinero si no es con una llamada telefónica. Este es un anuncio aparte. Esto es un anuncio extra que está en el programa de hoy. El propósito de la carta. Miren qué bueno que Juan. Juan dijimos que era anciano ya. Y se va a preocupar por una mamá con sus hijos. Se va a preocupar por una hermana de una iglesia que él la conoce y se va a preocupar por eso. Y el propósito era exaltarla, alabarla, porque era una mujer temerosa de Dios. Porque era una mujer temerosa de Dios y por el temor de Dios cuidó también a sus hijos y los guió a los caminos de Dios. Por eso la importancia de las madres en la iglesia. Una iglesia que tiene madres temerosas de Dios va a ser una iglesia fuerte. Una iglesia que tiene madres temerosas de Dios, una familia que tiene una madre temerosa de Dios, va a ser una madre que va a llevar a sus hijos al Señor. Y queridas hermanas que están aquí, en nuestra iglesia tenemos madres que sus esposos no están. ¿Es así? ¿Es así? Esta carta se aplica para nuestra iglesia en el día de hoy. ¿O no vienen mamás con sus hijos acá? ¿O papá con sus hijos solos? ¿O el papá no está o la mamá no está? No se sabe qué pasó con el papá, con esta señora. Puede haber sido viuda. O puede ser que el marido no la acompañara. ¿No es cierto que debemos orar por estas familias? Claro que sí. Debemos orar. El apóstol, el propósito de Juan en su ancianidad y en su función como pastor era también alabarle a esta mujer y disipularla. Yo te pregunto, hermano, hermana, que tenés muchos años en los caminos del Señor, ¿no debiéramos imitar a Juan? ¿Estamos discipulando a alguien en esta iglesia? ¿Estamos discipulando un hijo nuestro? ¿Un hijo de otro hermano? ¿Le estamos incluyendo a los niños en la escuela dominical en buena hora? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero aquí hay algo importante. Juan, aún en su ancianidad, no se olvidó del mandato del Señor. Y por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he. Sí,
Ya estaba, Juan. Pasamos la otra placa y ahí tenemos, miren, me perdí horas buscando esas fotos, pero miren qué linda la mamá, la abuela, la hija, están un montón de generaciones. Ahí está una madre con su hija, sus nietas y nietos, alabada y por el Señor. Pero el segundo propósito de esta carta es advertirle a esta mujer y su familia, a esta iglesia, de algo muy importante, que había gente que había salido con el propósito de ¿qué? ¿De qué? De engañar. Entonces la va a prevenir. Miren, Juan estaba preocupado, porque había mentirosos en la calle, pero cuando digo en la calle, en el mundo, pero eran llamados tal vez cristianos, que se querían meter e introducir en las casas y especialmente querían engañar a las mujeres. Mire, Juan sabía que la mujer fue engañada y sabía Juan que la mujer de por sí es más factible de ser engañada que el hombre. Y él dijo, momento, voy a escribirle, voy a escribirle a la familia y le voy a decir, ojo, vos estás sola, cuidado que pueden llegar engañadores a tu casa. O a la iglesia que están allí, cuidado iglesia, que pueden venir predicadores que anuncian cosas que son falsas y extrañas a la doctrina de Cristo. Por eso la importancia de esta carta. Y seguimos, a ver, seguimos. Bien, ahí está. Llegamos a la introducción, y la introducción ya la hemos leído. La introducción, ahí está quién la escribe, a quién la escribe. Dice que Juan ama a esta mujer en verdad. Ama con el amor de Dios, no el amor humano, sino el amor de Dios. También están las salutaciones en los versículos siguientes, ya lo vamos a ir viendo. Y aquí hemos visto algo en cuanto en la cena del Señor que Juan amó en verdad. Juan amó con sinceridad, tenía un amor sincero para esta mujer. Y la Escritura nos dice que este amor, bueno, pasamos la placa anterior, ahí, la iglesia y a los creyentes, a quienes yo amo en la verdad, habla de sinceridad. Y queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. Nuestra relación entre hermanos y hermanas, nuestra relación debe ser un amor con toda sinceridad y en toda santidad. Y dice, no solo yo, sino también los que han conocido la verdad, alusión a la doctrina dada por Dios. No solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y qué importante que aquí Juan va a resaltar la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros, referencia a la persona de Cristo. Alguien que busque Juan capítulo 15, el versículo 4 solamente, y nos habla de que debemos permanecer en la verdad, ¿no es cierto? Tanto en la doctrina, pero en el versículo 2 dice a causa de la verdad. Y San Juan capítulo 15, hablando sobre una parábola muy linda, ¿qué dice Florencia? 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ahí está. ¿Permanecer en quién? En el Señor. Cada día el pámpano tiene que estar adherido a la vid, si no, no da fruto. Hermanos, esto es lo que está recomendando Juan. Él lo escribió en su evangelio, lo escribió también en su epístola primera y lo vuelve a resaltar ahora. Pasamos a la segunda parte, son las salutaciones. Y allí
saluda y desea cosas hermosas. Y le dice, le habla sobre la gracia. La gracia es un favor inmerecido, hecho a quien merece lo contrario. Pero también le habla de la misericordia, que es la compasión, es la piedad que se tiene para los culpables. Aquellos que merecen la muerte tienen misericordia, pero también le habla de la paz. Y aquí tenemos anotadas algunas cosas en el PowerPoint. Gracia, misericordia y paz es un saludo apostólico. Pablo se lo enviaba a las iglesias, a cuales amaba, a cuales deseaba lo mejor. Y en estas palabras tenemos, en esencia podemos decir, todo el Evangelio de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado en salvación para todos los hombres, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y sabiamente para con Dios y para con los hombres. La gracia de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Y alguien en esta noche puede encontrarse en pecado. Alguien en esta noche puede encontrarse que todavía no tiene la salvación. La gracia de Dios quiere alcanzar por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, perdón de pecados, reconocer que es un pecado y reconocer que necesita la misericordia de Dios. Y así va a tener la paz que solamente Dios la da. Y el versículo 2 dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Menciona la fuente única de donde proceden los beneficios. Queridos hermanos, solamente en Cristo Jesús, el que enviado del cielo, enviado de Dios, es por medio de Él que tenemos todas estas misericordias, gracia, misericordia y paz. Enfatiza, por el Hijo del Padre, enfatiza la verdad expresada en Juan. Un versículo vamos a leer, por favor. Otro que lea Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 18. 2 versículos vamos a leer solamente de esta porción. San Juan 1, 14, Johnny, fuerte. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entre paréntesis, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, cierro paréntesis, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, y el 18, Johnny, ahí está, fuerte. Versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, o sea que Dios se dio a conocer por Jesucristo y por medio de Él tenemos estas bendiciones espirituales. Bien, fíjense que allí dice en amor y en la... ¿Ve? A ver la otra placa. La verdad. ¿A qué verdad se refiere acá? Hay una verdad que es absoluta, que es la verdad de la palabra de Dios. La Biblia declara que las Sagradas Escrituras son la verdad absoluta de Dios. Pero cuando va a hablar aquí en amor, en la verdad y en amor, ¿a qué se refiere la verdad? En primer lugar, podemos decir que la verdad se refiere al Señor. Porque ¿qué dijo el Señor en San Juan 14:6? A ver, todos lo saben ese texto. Muy bien, ahora vamos todos juntos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, la verdad es una persona, nos declara la Escritura, es Jesucristo, en verdad. Pero también nos declara que es Dios. Tenemos otros pasajes. También nos declara que la verdad es el Espíritu de verdad, nos dice también el Evangelio según San Juan. Ahora,
San Juan 17, 17, otro hermano lo puede buscar o hermana, mejor dicho, está acá escrito. ¿Qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y también nos dice en cuanto a la verdad que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Ah, hermanos, qué linda salutación. Le escribí cuántas cosas preciosas nos hablan estos versículos primeros que tenemos aquí. En amor, en verdad y en amor. Todo es por dos temas importantes: el mandamiento y el amor. Son dos cosas que deben ir juntos en la vida del cristiano, nunca separadas, porque cuando separamos estas dos cosas vamos a cometer errores en nuestro andar en la vida cristiana. Pasamos a la otra placa, permaneced en la doctrina, versículos 5 y 6. Miren lo que le dice acá. Miren lo que le dice. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Aquí hay un juego de palabras, ¿vieron? Fíjense que les dice, te ruego, y le exhorta a que permanezca en la doctrina de Cristo, que permanezca en el amor de Cristo. ¿Y cómo se permanece en el amor de Cristo? Guardando sus mandamientos. ¿Y cómo se guardan sus mandamientos? Amándonos unos a otros. O sea que el apóstol aquí utiliza una figura retórica para exhortarla, para animarla y confortarla de que hay dos verdades que tienen que andar juntas en nuestras vidas. Al mandamiento de creer se agrega el mandamiento de amar. Ser cristianos es creer en Cristo y amarnos los unos a los otros. En la primera epístola, capítulo 3, versículo 23, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. El creer en Cristo, el recibirle a Él como nuestro Salvador personal, el tener a Jesucristo en nuestras vidas, nos lleva a un compromiso de amor para con nuestros hermanos. Y la ley en esto se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en esto. Queridos hermanos, aquí el apóstol está marcando las señales de un nuevo nacimiento. Yo no puedo decir si creo en Cristo y no me interesa la vida de mis hermanos de la congregación. Si yo vivo una vida desprendida de una congregación y de mis hermanos, tengo que tener cuidado, porque no es lo que Juan enseñó ni lo que el Señor enseñó. Si me amáis, guardad mi mandamiento, y si guardamos mis mandamientos, debemos amarnos los unos a los otros. Son dos cosas juntas. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Hermanos, no deberán los mandamientos del Señor ser rendidos ante presuntos sentimientos de amor. Ustedes han escuchado muchas veces, ¿no es cierto? Nos amamos. Y en el sentido del amor, hacen cualquier cosa que es pecado para con Dios. Nos amamos. Y en eso de que dice nos amamos, está fuera los mandamientos de Dios.
Viven una vida de amor que no es el amor de Dios. Pero acá las Escrituras dicen, si amamos a Dios debemos guardar sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, debemos amarnos los unos a los otros. Ninguna de las dos cosas andan por separado. La evidencia de un estado espiritual sano estará presente cuando la sinceridad, el amor y la obediencia anduvieren hermanadas. Es claro que el amor se expresa a través de la obediencia al Señor. La característica de un cristiano y de una familia y de una iglesia es que guardan los mandamientos de Dios y persevera en el amor hermanable los unos con los otros. ¿Cómo estamos en esto? ¿Qué les parece si tuviéramos que hacernos un examen en el día de hoy y rendirlo delante del Señor? ¿Cómo estamos? ¿Estamos creciendo en el conocimiento de Dios, en los mandamientos de Dios? Bien. ¿Estamos creciendo en el amor los unos para con nosotros? Es claro que la Escritura, que el amor se expresa en la obediencia. Si amamos a Dios o a Cristo, le mostraremos obediencia a sus mandamientos. Queridos hermanos, tengamos cuidado. Las dos cosas por separado es malo. Una nos lleva a la religiosidad y otra nos lleva a dejar los mandatos de Dios de lado. Tengamos cuidado, son dos cosas que deben ir unidas en nuestras vidas. Vamos al versículo 7 al 11, en la otra placa, donde dice: permaneced en la doctrina, la advertencia, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Fíjense que el versículo 6, la última parte, ¿cómo termina? El versículo 6 termina: como vosotros sabéis, en el versículo que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Que andéis en amor. Si mi vida y la vida de la congregación anda guardando los mandamientos y andamos creciendo en amor, esto es un verdadero bendición para la iglesia y para el cristiano. Pero estas dos cosas tienen que estar bien funcionando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay peligro. Hay peligros. Y Juan se los va a decir, y hoy más que nunca. ¿Quiénes hay? Engañadores. Y dice que hay engañadores que han salido por el mundo. Y parece que Juan aquí se está acordando de algunas palabras del Señor. El Señor dijo: yo he salido de mi Padre y vengo al mundo. Y Juan se acordaba también que el Señor les dijo: yo los envío al mundo a ustedes a predicar el Evangelio. Y ¿saben qué dice Juan acá? Cuidado, que Satanás hace lo mismo, porque es el anticristo. Satanás, el engañador, hace lo mismo. Envía a sus falsos profetas, a sus enseñadores al mundo. Y están buscando familias cristianas e iglesias cristianas para introducir el error y el pecado. Y por Salsipuedes andan, y por Gaiman andan, y por Ushuaia andan, y por Canadá también andan. Por todos lados andan. ¿Qué es lo que enseñan? Hay engañadores que han salido por el mundo. El Señor les advirtió que surgirían falsos cristos. En Mateo capítulo 13, versículos 22 y 23, alguien lo puede buscar. Mateo capítulo 13, versículos 22 y 23. Allí el Señor les advirtió que surgirían falsos cristos y falsos maestros. Y se los adelantó el Señor y también San Juan. A ver quién tiene Mateo 13, 22 y 23. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero
Mateo 13. Sí. Bien, entonces no es el pasaje ese. Puse mal el número aquí. Pero el Señor les advirtió a los discípulos y les dice que iban a venir falsos cristos, falsos enseñadores que tuvieran cuidado. Y Juan se los adelanta también en 1 Juan capítulo 4 y versículo 1, que ya lo estudiamos. No recuerdo quién dio dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas salieron por el mundo. ¿Hay muchos falsos? Sí, los había y hoy los hay. Por eso a los chicos, Johnny, cuidado con el teléfono, cuidado con las cosas que escuchamos en la escuela, cuidado con lo que nos enseña el maestro, la maestra, el profesor en la universidad. Pueden ser cosas que estén en contra de la palabra de Dios y yo tengo que estar preparado porque hay muchos engañadores. ¿Qué es lo que enseñan? ¿Cuál era la herejía? La herejía, que Jesucristo no había venido en carne. ¿Qué significa esto, chicas? Que Jesucristo no había nacido, no había sido un bebito. Que Jesucristo no había estado en el vientre de María. Esto estaban enseñando. Y la Biblia nos dice que el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y María lo llevó en la panza. Y el Señor nació. Y el Señor fue un bebé. Y después fue un niño. Y después fue un joven, y después se manifestó al pueblo. Y Juan vio que cuando el Señor fue bautizado, descendió el Espíritu Santo en señal de comienzo de su ministerio, y comenzó a hacer bienes y a enseñar y a manifestar milagros y a hacer señales. Y Jesucristo tiene carne y tiene sangre. ¿Y saben qué decían los engañadores? Que no. Y tal vez, dice un escritor, Juan Stott, que tal vez no lo negaban abiertamente para poder introducirse dentro de las iglesias y entonces poder introducir su error, su doctrina errónea y confundir a los creyentes. Miren, hoy los mormones hablan de que Jesucristo es un profeta. Los testigos de Jehová tampoco aceptan la doctrina de la encarnación de Cristo, pero nosotros sí. Nosotros sabemos que esta es una verdad de las Escrituras. Rechazan no solamente la encarnación de Jesucristo, o sea, la humanidad de Cristo, sino que también rechazan el regreso de Cristo al mundo a buscar a la iglesia y a reinar en cuerpo glorificado. Y esto nos enseñan las Escrituras. No confesaban que Jesucristo había venido en carne y negaban su retorno en esa humanidad de cuerpo glorificado en su segunda venida. Juan se encarga en el Evangelio, en su epístola, primera, segunda y tercera. Juan tenía tercera. Tercera epístola tenía Juan. Dice la Escritura que Juan se encargó de enseñar que Jesús es el Cristo, lo que equivalía a reconocerlo como el Hijo de Dios. ¿Quién es el engañador? ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. El Señor le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De quién estaba hablando? Del diablo, de Satanás. Ese es el engañador. Querida hermana,
No sé cuántos años llevas de conocer al Señor. Querido hermano, ¿cuántos años llevas de conocer al Señor? Lo que sí sé, que Juan, aún en su ancianidad, está diciendo cuidado. Tengamos los ojos bien abiertos. Hoy la mentira no viene a golpear a nuestra casa. La mentira entra, ya está en nuestras casas por esto. Cuidado. Estas sectas que mencioné recién entran en nuestro WhatsApp y aparecen primero en las páginas del internet. Y hoy hay jóvenes de nuestras asambleas que han caído en el error por buscar páginas en internet y no verificar las que son reales y verdaderas. Y han tomado folletos de estas páginas y los han publicado con errores doctrinales. Por eso, chicos que manejan internet más que yo, a mí me cuesta hacer un dibujito y los chicos agarran y hacen un dibujito. Yo necesito 45 días como mínimo y después otros 45 días más para terminar un dibujito en mi computadora. Pero los chicos en 2 minutos hacen. Los chicos buscan ya en los teléfonos. Cuidado con todo lo que entra a nuestro teléfono, lo que vemos en la televisión, ¿por qué? Porque el engañador busca cualquier medio para introducir sus errores. Por eso el versículo 8 dice, mirad, aquí viene una hermosa advertencia a los creyentes. Mirad por vosotros mismos, el versículo 8. Creo que está. Mirad por vosotros mismos y no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Juan, después de haberle mostrado el peligro de los falsos engañadores, le va a decir, mire, este es el peligro. Ahora voy a hablarle a ustedes. Mirad. Abran bien los ojos. No quiero que te engañen, querida hermana, dice Juan. No quiero que seas llevada por estos engañadores. ¿Saben por qué? Porque hay 2 peligros. Primero, el peligro de perder el fruto del trabajo. Y lo segundo, el no recibir la recompensa. ¿Saben una cosa? Un día vamos a estar delante de un tribunal. La Escritura dice un tribunal de Cristo. Un tribunal donde no se va a juzgar nuestra vida para condenación. No, porque ya somos salvos en Cristo. Si no sabe que se va a juzgar tu fidelidad para Dios. Y Dios tiene un premio para las mujeres cristianas y los hombres cristianos, los papás y las mamás que han desarrollado fiel su trabajo. Dios quiere darles un gran galardón completo y Juan no quiere que lo pierdas. Juan no quiere que lo pierdas. Por eso, mirad por vosotras mismas, por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Sí, la doctrina de la real encarnación de Cristo y su regreso en gloria es fundamental para la fe cristiana y debe ser celosamente guardada y proclamada. Esto no es responsabilidad solamente del pastor de la iglesia, de los maestros de la escuela dominical, es responsabilidad tuya y mía, hermano. Todos debemos guardar la doctrina, el mandamiento del Señor, y lo debemos hacer en amor. De no ser guardada se expone la iglesia y a los creyentes a perder la recompensa en el tribunal de Cristo. Y lo dice el apóstol en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Vamos a ver cómo andamos acá. 2 Corintios 5, 10 dice la Escritura:
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabes una cosa? Hay recompensas, hay galardones, hay coronas por la vida de fidelidad con que has servido al Señor, con que has honrado al Señor. Por tu vida hay coronas, no pierdas la recompensa. Sé celoso en las cosas de Dios, sé celoso en guardar sus cosas. Y el versículo 9, ¿qué dice? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Es serio lo que dice acá? ¿Es así o no? ¿Es serio? ¿Sí o no? Claro que es serio. Es tremendamente serio. Miren lo que dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. O sea que si hay alguien que dice conocer a Dios, que dice ser cristiano, yo creo en Cristo. Ustedes saben que el otro día nos encontramos con una señora de una secta y también dijo, no, nosotros creemos en Cristo. Claro que creen en Cristo, como profeta, como un Elías, como un Moisés, que es profeta, como un Isaías. Claro que creen en Cristo, pero eso no es lo que dice la Biblia, creer en Cristo. El que no persevera se extravía. Ustedes saben que esta palabra extraviar la busqué. Está hablando de los herejes aquí, de los gnósticos. Alguien explicó lo que eran los gnósticos, no sé si fue Lucas. Ellos siempre que pensaban que tenían estaban más adelantados que todos los demás. Ellos que tenían un conocimiento superior a todos, iban más adelantados. Estos cristianos están atrasados en cuanto a la doctrina de la fe, están quedados. Se adelantaban tanto los gnósticos que se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Lo dejaron aparte a Dios y a Cristo y a su enseñanza, hasta llegar a negar la doctrina de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Nadie puede tener al Padre sin confesar al Hijo. Nadie puede decir que sigue a Cristo, que sigue a Dios, sin honrar también al Padre. Así que, hermanos, tengamos cuidado. ¿Qué dice este versículo? Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Hoy uno de los graves problemas de las iglesias cristianas evangélicas son los profesantes que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Está bien? Uno de los graves problemas de nuestras congregaciones son aquellos que creen que son cristianos porque su papá es cristiano o su mamá es cristiana. ¿Sabes? Este es el grave problema que hay. Cuidado. Esto también apunta a eso. El pensar, creer de que uno es, pero que está viviendo una vida que no honra y glorifica el nombre del Señor. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y perseverar en la doctrina de Cristo es guardar, y guarda el que guarda mis mandamientos, ¿cierto? Los hace. Guardar, si me amáis, guardar mis mandamientos. Mandamientos y amor y mandamientos van juntos para manifestar la persona de Cristo en nuestra vida. Y ahora el apóstol termina en el versículo 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido
participa con ellos. ¿Cómo actuar con los engañadores? Vengan. Muy bien, muy buenas tardes a todos los que han venido ahora para esta reunión. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a mirarle a otra placa, otra más, ahí. Bueno, ahí está, pero abramos nuestras Biblias también para seguir en la versión Reina Valera. Vamos a leer todos juntos. Vamos a leer todos juntos. Nos vamos a poner de pie, todos parados. Así podemos leer bien, fuerte. ¿Lo ven de allá al fondo? ¿Sí? Bueno, es una carta, 13 versículos tiene este libro, y es el libro más pequeño de la Biblia, el más cortito de la Biblia. Así que vamos a ir siguiendo, creo que está con los puntos y coma, así que vamos a ir leyendo todos. Bueno, los que tienen Biblia y quieren seguirlo leyendo de ahí, bien, si no de acá. Vamos. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Seguimos. Placa. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador del anticristo. Mirad pues vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. El otro, no se siente. Faltan 2 versículos. ¿Va? Espero ir a vosotros. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Ahora sí nos sentamos. Muy bien. Pasamos a la primera placa. Oramos. Tenemos una palabra de oración. Padre, gracias por la lectura de las Escrituras. Rogamos tu bendición en esta tarde, que sea de bendición para nuestras vidas. Seamos mayores, seamos jóvenes o niños, Señor, que tú bendigas
las Escrituras y la exposición de la misma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a la primera placa. Como les dije, esta es una de las cartas más pequeñas, más cortitas que tenemos en la Biblia. Es un libro con 13 versículos. Lo hemos leído. ¿Se han cansado de estar parados? No, si son jóvenes, todos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿No te cansaste vos de estar parado, Johnny, no? Sí, un poco te cansa, se cansa el Johnny. Bueno, pero son 13 versículos, es cortita. El autor es Juan, pero no escribe su nombre, no dice, sino habla de una característica de su vida. ¿Quién hay ahí, Johnny, en la foto? ¿Un hombre cómo? Orando. ¿Pero cómo es? ¿Un pibe? No. ¿Es un viejo? Bueno, un viejo. Tenía 90 y pico de años tal vez, ¿no? Era anciano. Y él se llama anciano. Pero acá lo importante de esto, fíjense, que él empezó muy joven a estar al lado del Señor, Johnny. Muy jovencito empezó. Y llegó 90 y pico de años fiel al Señor. Acá tenemos, no sé cuál es el más chico que tenemos, que el Santiago. Allá Santiago lo miramos y nos mira serio. Mira, ese va a ser el más chiquito que tenemos hoy, es Santiago. Santiago, pequeñito, ¿no es cierto? Pero tal vez el más joven en las cosas del Señor hoy puede estar acá y puede ser un adolescente, puede ser un joven. Pero ¿qué será cuando tenga 90 años? Lo importante en la vida cristiana no es cómo se empieza la carrera, sino cómo se termina la carrera. Por eso nosotros le hablamos a los chicos, como a Johnny, le hablamos a las chicas, le hablamos a los jóvenes, y también a los mayores. Porque lo importante es cómo se termina la vida cristiana. No te olvides que Demas empezó bien, pero llegó un momento que las luces de este mundo, las atracciones juveniles tal vez, y tal vez no era tan joven Demas, pero puede ser, se fue al mundo. Y no se sabe más de él. Si vos querés llegar como llegó Juan, tenés que fijarte en la vida de Juan. Juan fue alguien que vivió cerca del Señor. Juan fue alguien que aprendió del Señor, que escuchó al Señor, que no se perdió momentos en su vista y en su andar de estar lo más cerca del Señor, porque la Escritura dice que él estaba acostado sobre el pecho del Señor. Y tal vez el que tenía más, estaba más cerquito, y todos le decían a Juan que le preguntara al Señor. Por eso Juan habla mucho de la comunión, de que Dios es luz, que Dios es amor. Lo hemos visto en 1 Juan, ¿vio? El anciano Juan. Ya vamos a ver algo más de Juan. Pero ¿a quién va destinada esta carta? Esta carta va destinada, según lo que expresa textualmente la carta, a una señora elegida. No se sabe a ciencia cierta si en esa congregación, que era en Éfeso y que había varias congregaciones, y Juan era el pastor, el anciano de esas congregaciones, porque la palabra anciano se puede referir tanto a la edad como al trabajo que realizaba en la iglesia como pastor, como sobrevedor. Estaba dirigida a una señora anciana, una señora elegida, pero también puede ser que esté dirigida
por el contexto, lo que hemos leído, Juan, más que dirigirle a una persona, es como que le dirige a un grupo de personas. Por eso muchos autores toman como que es también la iglesia del Señor. Nosotros la vamos a aplicar a los dos aspectos. Hay palabras sobresalientes. Ustedes anoten, por ejemplo, amor se menciona cuatro veces, verdad sobresale. Y las palabras que se repiten son importantes en las Escrituras. A ver, las chicas, ahí. Atención, Atención, porque les voy a preguntar. ¿Estamos? Bueno. Verdad se menciona 5 veces y mandamiento se menciona 4 veces. Y así hay palabras que se repiten. Y cuando la maestra repite algo, ¿por qué? Nos tiene que entrar en el coco, ¿no es cierto? En la pensadora, como decía una hermana, nos tiene que entrar acá. Y a las cosas hay que repetirlas para que nos entren, ¿no? Y es cierto. Si no, nos acordemos de lo que nos decían nuestros padres, nuestros abuelos, o los profesores, o las maestras en la escuela. Pero ¿cuál es el propósito de esta carta? Cuando uno escribe una carta, la escribe con un propósito a alguien porque le quiere contar algo, ¿no es cierto? Cuando escribimos un mensajito, escribimos y preguntamos algo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? O te escribo esto porque me han hackeado el WhatsApp y están pidiendo plata. Están desesperados por WhatsApp pidiendo plata. Bueno, así están haciendo a todos. Cuidado, no transferir dinero si no es con una llamada telefónica. Este es un anuncio aparte. Esto es un anuncio extra que está en el programa de hoy. El propósito de la carta. Miren qué bueno que Juan. Juan dijimos que era anciano ya. Y se va a preocupar por una mamá con sus hijos. Se va a preocupar por una hermana de una iglesia que él la conoce y se va a preocupar por eso. Y el propósito era exaltarla, alabarla, porque era una mujer temerosa de Dios. Porque era una mujer temerosa de Dios y por el temor de Dios cuidó también a sus hijos y los guió a los caminos de Dios. Por eso la importancia de las madres en la iglesia. Una iglesia que tiene madres temerosas de Dios va a ser una iglesia fuerte. Una iglesia que tiene madres temerosas de Dios, una familia que tiene una madre temerosa de Dios, va a ser una madre que va a llevar a sus hijos al Señor. Y queridas hermanas que están aquí, en nuestra iglesia tenemos madres que sus esposos no están. ¿Es así? ¿Es así? Esta carta se aplica para nuestra iglesia en el día de hoy. ¿O no vienen mamás con sus hijos acá? ¿O papá con sus hijos solos? ¿O el papá no está o la mamá no está? No se sabe qué pasó con el papá, con esta señora. Puede haber sido viuda. O puede ser que el marido no la acompañara. ¿No es cierto que debemos orar por estas familias? Claro que sí. Debemos orar. El apóstol, el propósito de Juan en su ancianidad y en su función como pastor era también alabarle a esta mujer y disipularla. Yo te pregunto, hermano, hermana, que tenés muchos años en los caminos del Señor, ¿no debiéramos imitar a Juan? ¿Estamos discipulando a alguien en esta iglesia? ¿Estamos
discipulando un hijo nuestro, un hijo del otro hermano? ¿Le estamos incluyendo a los niños en la escuela dominical en buena hora? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero aquí hay algo importante. Juan, aún en su ancianidad, no se olvidó del mandato del Señor. Ir por todo el mundo y predicarte el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os sean. Sí, ya estaba Juan. Pasamos la otra placa y ahí tenemos, miren, me perdí horas buscando esas fotos, pero miren qué linda la abuela, la hija, están un montón de generaciones. Ahí está una madre con su hija, sus nietas, nietos, alabada y por el Señor. Pero el segundo propósito de esta carta es advertirle a esta mujer y su familia, a esta iglesia, de algo muy importante, que había gente que había salido con el propósito de ¿qué? ¿De qué? De engañar. Entonces la va a prevenir. Mire, Juan estaba preocupado, porque había mentirosos en la calle, pero cuando digo en la calle, en el mundo, pero eran llamados tal vez cristianos, que se querían meter e introducir en las casas y especialmente querían engañar a las mujeres. Mire, Juan sabía que la mujer fue engañada y sabía Juan que la mujer de por sí es más factible de ser engañada que el hombre. Y él dijo, momento, voy a escribirle, voy a escribirle a la familia y le voy a decir, ojo, vos estás sola, cuidado que pueden llegar engañadores a tu casa. O a la iglesia que están allí, cuidado iglesia, que pueden venir predicadores que anuncian cosas que son falsas y extrañas a la doctrina de Cristo. Por eso la importancia de esta carta. Y seguimos, a ver, seguimos. Bien, ahí está. Llegamos a la introducción y la introducción ya la hemos leído. La introducción, ahí está quién la escribe, a quién la escribe. Dice que Juan ama a esta mujer en verdad. Ama con el amor de Dios, no el amor humano, sino el amor de Dios. También están las salutaciones en los versículos siguientes, ya lo vamos a ir viendo. Y aquí hemos visto algo en cuanto en la cena del Señor que Juan amó en verdad. Juan amó con sinceridad, tenía un amor sincero para esta mujer. Y la Escritura nos dice que este amor, bueno, pasamos la placa anterior, ahí, la iglesia y a los creyentes, a quienes yo amo en la verdad, habla de sinceridad. Y queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. Nuestra relación entre hermanos y hermanas, nuestra relación debe ser un amor con toda sinceridad y en toda santidad. Y dice, no solo yo, sino también los que han conocido la verdad, alusión a la doctrina dada por Dios. No solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y qué importante que aquí Juan va a resaltar la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros, referencia a la persona de Cristo. Alguien que busque Juan capítulo 15, el versículo 4 solamente, y nos habla de que debemos permanecer en la verdad, ¿no es cierto? Tanto en la doctrina, pero en el versículo 2 dice a causa de la verdad. Y San Juan capítulo 15, hablando sobre una parábola muy linda, ¿qué dice Florencia? 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Ahí está. ¿Permanecer en quién? En el Señor. Cada día el pámpano tiene que estar adherido a la vid, si no, no da fruto. Hermanos, esto es lo que está recomendando Juan. Él lo escribió en su evangelio, lo escribió también en su epístola primera y lo vuelve a resaltar ahora. Pasamos a la segunda parte, son las salutaciones. Y allí saluda y desea cosas hermosas. Y le dice, le habla sobre la gracia. La gracia es un favor inmerecido, hecho a quien merece lo contrario. Pero también le habla de la misericordia, que es la compasión, es la piedad que se tiene para los culpables. Aquellos que merecen la muerte tienen misericordia, pero también le habla de la paz. Y aquí tenemos anotadas algunas cosas en el PowerPoint. Gracia, misericordia y paz en un saludo apostólico. Pablo se lo enviaba a las iglesias, a cuales amaba, a cuales deseaba lo mejor. Y en estas palabras tenemos, en esencia podemos decir, todo el Evangelio de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado en salvación para todos los hombres, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y sabiamente para con Dios y para con los hombres. La gracia de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Y alguien en esta noche puede encontrarse en pecado. Alguien en esta noche puede encontrarse que todavía no tiene la salvación. La gracia de Dios quiere alcanzar por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, perdón de pecados, reconocer que es un pecado y reconocer que necesita la misericordia de Dios. Y así va a tener la paz que solamente Dios la da. Y el versículo 2 dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Menciona la fuente única de donde proceden los beneficios. Queridos hermanos, solamente en Cristo Jesús, el que enviado del cielo, enviado de Dios, es por medio de Él que tenemos todas estas misericordias, gracia, misericordia y paz. Enfatiza, por el Hijo del Padre, enfatiza la verdad expresada en Juan. Un versículo vamos a leer, por favor. Otro que lea Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 18. Dos versículos vamos a leer solamente de esta porción. San Juan 1:14, Johnny, fuerte. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entre paréntesis, vimos su gloria, como el unigénito del Padre, cierro paréntesis, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, y el 18, Johnny, ahí está, fuerte. Versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, o sea que Dios se dio a conocer por Jesucristo y por medio de Él tenemos estas bendiciones espirituales. Bien, fíjense que allí dice en amor y en la... ¿Ve? A ver la otra placa. La verdad. ¿A qué verdad se refiere acá? Hay una verdad que es absoluta, que es la verdad de la palabra de Dios. La Biblia declara que las Sagradas Escrituras son la verdad absoluta de Dios. Pero cuando va a hablar aquí en amor, en la verdad y en amor, ¿a qué se refiere la verdad? En primer lugar, podemos decir que la verdad se refiere al Señor. Porque ¿qué dijo el Señor en San Juan 14:6? A ver, todos lo saben ese texto. Muy bien, ahora vamos todos juntos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, la verdad es una persona, nos declara la Escritura, es Jesucristo, en verdad. Pero también nos declara que es Dios. Tenemos otros pasajes. También nos declara que la verdad es el Espíritu de verdad, nos dice también el Evangelio según San Juan. Ahora, San Juan 17:17, otro hermano lo puede buscar, hermana, mejor dicho, está acá escrito. ¿Qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y también nos dice en cuanto a la verdad que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Ah, hermanos, qué linda salutación. Le escribí cuántas cosas preciosas nos hablan estos versículos primeros que tenemos aquí. En amor, en verdad y en amor. Todo es por dos temas importantes: el mandamiento y el amor. Son dos cosas que deben ir juntos en la vida del cristiano, nunca separadas, porque cuando separamos estas dos cosas vamos a cometer errores en nuestro andar en la vida cristiana. Pasamos a la otra placa, permaneced en la doctrina, versículos 5 y 6. Miren lo que le dice acá. Miren lo que le dice. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Aquí hay un juego de palabras, ¿vieron? Fíjense que les dice, te ruego, y le exhorta a que permanezca en la doctrina de Cristo, que permanezca en el amor de Cristo. ¿Y cómo se permanece en el amor de Cristo? Guardando sus mandamientos. ¿Y cómo se guardan sus mandamientos? Amándonos unos a otros. O sea que el apóstol aquí utiliza una figura retórica para exhortarla, para animarla y confortarla de que hay dos verdades que tienen que andar juntas en nuestras vidas. Al mandamiento de creer se agrega el mandamiento de amar. Ser cristianos es creer en Cristo y amarnos los unos a los otros. En la primera epístola, capítulo 3, versículo 23, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. El creer en Cristo, el recibirle a Él como nuestro Salvador personal, el tener a Jesucristo en nuestras vidas, nos lleva a un compromiso de amor para con nuestros hermanos. Y la ley en esto se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en esto. Queridos hermanos, aquí el apóstol está marcando las señales de un nuevo nacimiento. Yo no puedo decir si creo en Cristo y no me interesa la vida de mis hermanos en la congregación. Si yo vivo una vida desprendida de una congregación y de mis hermanos, tengo que tener cuidado, porque no es lo que Juan enseñó ni lo que el Señor enseñó. Si me amáis, guardad mi mandamiento, y si guardamos mis mandamientos, debemos amarnos los unos a los otros. Son dos cosas juntas. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Hermanos,
No deberán los mandamientos del Señor ser rendidos ante presuntos sentimientos de amor. Ustedes han escuchado muchas veces, ¿no es cierto? Nos amamos. Y en el sentido del amor, hacen cualquier cosa que es pecado para con Dios. Nos amamos. Y en eso de que dice nos amamos, está fuera los mandamientos de Dios. Viven una vida de amor que no es el amor de Dios. Pero acá las Escrituras dicen, si amamos a Dios debemos guardar sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, debemos amarnos los unos a los otros. Ninguna de las dos cosas andan por separado. La evidencia de un estado espiritual sano estará presente cuando la sinceridad, el amor y la obediencia anduvieren hermanadas. Es claro que el amor se expresa a través de la obediencia al Señor. La característica de un cristiano y de una familia y de una iglesia es que guardan los mandamientos de Dios y persevera en el amor hermanable los unos con los otros. ¿Cómo estamos en esto? ¿Qué les parece si tuviéramos que hacernos un examen en el día de hoy y rendirlo delante del Señor? ¿Cómo estamos? ¿Estamos creciendo en el conocimiento de Dios, en los mandamientos de Dios? Bien. ¿Estamos creciendo en el amor los unos para con nosotros? Es claro que la Escritura, que el amor se expresa en la obediencia. Si amamos a Dios o a Cristo, le mostraremos obediencia a sus mandamientos. Queridos hermanos, tengamos cuidado. Las dos cosas por separado es malo. Una nos lleva a la religiosidad y otra nos lleva a dejar los mandatos de Dios de lado. Tengamos cuidado, son dos cosas que deben ir unidas en nuestras vidas. Vamos al versículo 7 al 11, a la otra placa donde dice: permaneced en la doctrina, la advertencia, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Fíjense que el versículo 6, la última parte, ¿cómo termina? El versículo 6 termina, como vosotros sabéis, en el versículo que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Que andéis en amor. Si mi vida y la vida de la congregación anda guardando los mandamientos y andamos creciendo en amor, esto es un verdadero bendición para la iglesia y para el cristiano. Pero estas dos cosas tienen que estar bien funcionando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay peligro. Hay peligros. Y Juan se los va a decir, y hoy más que nunca. ¿Quiénes hay? Engañadores. Y dice que hay engañadores que han salido por el mundo. Y parece que Juan aquí se está acordando de algunas palabras del Señor. El Señor dijo, yo he salido de mi Padre y vengo al mundo. Y Juan se acordaba también que el Señor les dijo, yo los envío al mundo a ustedes a predicar el Evangelio. Y saben que dice Juan acá, cuidado que Satanás hace lo mismo, porque es el anticristo. Satanás, el engañador, hace lo mismo, envía a sus falsos profetas, a sus enseñadores al mundo. Y están buscando familias cristianas e iglesias cristianas para introducir el error y el pecado. Y por Sal Si Puedes andan, y por Gaiman andan, y por Ushuaia andan, y por Canadá también andan. Por todos lados andan. ¿Qué es lo que enseñan? Hay engañadores que han salido por el mundo. El Señor les advirtió que surgirían falsos cristos
en Mateo capítulo 13, versículos 22 y 23, alguien lo puede buscar. Mateo capítulo 13, versículos 22 y 23. Allí el Señor les advirtió que surgirían falsos cristos y falsos maestros. Y se los adelantó el Señor y también y Juan. A ver quién tiene Mateo 13, 22 y 23. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero la Mateo 13. Sí. Bien, entonces no es el pasaje ese. Puse mal el número aquí. Pero el Señor les advirtió a los discípulos y les dice que iban a venir falsos cristos, falsos enseñadores que tuvieran cuidado. Y Juan se los adelanta también en 1 Juan capítulo 4 y versículo 1, que ya lo estudiamos. No recuerdo quién dio dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Hay muchos falsos? Sí, los había y hoy los hay. Por eso a los chicos, Johnny, cuidado con el teléfono, cuidado con las cosas que escuchamos en la escuela, cuidado con lo que nos enseña el maestro, la maestra, el profesor en la universidad. Pueden ser cosas que estén en contra de la palabra de Dios y yo tengo que estar preparado porque hay muchos engañadores. ¿Qué es lo que enseñan? ¿Cuál era la herejía? La herejía, que Jesucristo no había venido en carne. ¿Qué significa esto, chicas? Que Jesucristo no había nacido, no había sido un bebito. Que Jesucristo no había estado en el vientre de María. Esto estaban enseñando. Y la Biblia nos dice que el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y María lo llevó en la panza. Y el Señor nació. Y el Señor fue un bebé. Y después fue un niño. Y después fue un joven, y después se manifestó al pueblo. Y Juan vio que cuando el Señor fue bautizado, descendió el Espíritu Santo, en señal de comienzo de su ministerio, y comenzó a hacer bienes y a enseñar, y a manifestar milagros y a hacer señales. Y Jesucristo tiene carne y tiene sangre. ¿Y saben qué decían los engañadores? Que no. Y tal vez, dice un escritor, Juan Stott, que tal vez no lo negaban abiertamente para poder introducirse dentro de las iglesias y entonces poder introducir su error, su doctrina errónea y confundir a los creyentes. Miren, hoy los mormones hablan de que Jesucristo es un profeta. Los testigos de Jehová tampoco aceptan la doctrina de la encarnación de Cristo. Pero nosotros sí. Nosotros sabemos que esta es una verdad de las Escrituras. Rechazan no solamente la encarnación de Jesucristo, o sea, la humanidad de Cristo, sino que también rechazan el regreso de Cristo al mundo a buscar a la iglesia y a reinar en cuerpo glorificado. Y esto nos enseñan las Escrituras. No confesaban que Jesucristo había venido en carne y negaban su retorno en esa humanidad de cuerpo glorificado en su segunda venida. Juan se encarga en el Evangelio, en su epístola, primera, segunda y tercera. Juan tenía tercera. Tercera epístola tenía Juan. Dice la Escritura que Juan se encargó de enseñar que Jesús es el Cristo, lo que equivalía a reconocerlo como el Hijo de Dios. ¿Quién es el engañador? ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo.
El Señor le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De quién estaba hablando? Del diablo, de Satanás. Ese es el engañador. Querida hermana, no sé cuántos años llevas de conocer al Señor. Querido hermano, ¿cuántos años llevas de conocer al Señor? Lo que sí sé, que Juan, aún en su ancianidad, está diciendo cuidado. Tengamos los ojos bien abiertos. Hoy la mentira no viene a golpear a nuestra casa. La mentira entra, ya está en nuestras casas por esto. Cuidado. Estas sectas que mencioné recién entran en nuestro WhatsApp y aparecen primero en las páginas del internet. Y hoy hay jóvenes de nuestras asambleas que han caído en el error por buscar páginas en internet y no verificar las que son reales y verdaderas. Y han tomado folletos de estas páginas y los han publicado con errores doctrinales. Por eso, chicos que manejan internet más que yo, a mí me cuesta hacer un dibujito y los chicos agarran y hacen un dibujito. Yo necesito 45 días como mínimo y después otros 45 días más para terminar un dibujito en mi computadora. Pero los chicos en 2 minutos hacen. Los chicos buscan ya en los teléfonos. Cuidado con todo lo que entra a nuestro teléfono, lo que vemos en la televisión, ¿por qué? Porque el engañador busca cualquier medio para introducir sus errores. Por eso el versículo 8 dice, mirad, aquí viene una hermosa advertencia a los creyentes. Mirad por vosotros mismos, el versículo 8. Creo que está. Mirad por vosotros mismos y no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Juan, después de haberle mostrado el peligro de los falsos engañadores, le va a decir, mire, este es el peligro. Ahora voy a hablarle a ustedes. Mirad. Abran bien los ojos. No quiero que te engañen, querida hermana, dice Juan. No quiero que seas llevada por estos engañadores. ¿Saben por qué? Porque hay 2 peligros. Primero, el peligro de perder el fruto del trabajo. Y lo segundo, es no recibir la recompensa. ¿Saben una cosa? Un día vamos a estar delante de un tribunal. La Escritura dice un tribunal de Cristo. Un tribunal donde no se va a juzgar nuestra vida para condenación. No, porque ya somos salvos en Cristo. Si no sabe que se va a juzgar tu fidelidad para Dios. Y Dios tiene un premio para las mujeres cristianas y los hombres cristianos, los papás y las mamás que han desarrollado fiel su trabajo. Dios quiere darles un gran galardón completo y Juan no quiere que lo pierdas. Juan no quiere que lo pierdas. Por eso, mirad por vosotras mismas, por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Sí, la doctrina de la real encarnación de Cristo y su regreso en gloria es fundamental para la fe cristiana y debe ser celosamente guardada y proclamada. Esto no es responsabilidad solamente del pastor de la iglesia, de los maestros de la escuela dominical, es responsabilidad tuya y mía, hermano. Todos debemos guardar
la doctrina, el mandamiento del Señor, y lo debemos hacer en amor. De no ser guardada se expone la iglesia y a los creyentes a perder la recompensa en el tribunal de Cristo. Y lo dice el apóstol en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Vamos a ver cómo andamos acá. 2 Corintios 5, 10 dice la Escritura: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabes una cosa? Hay recompensas, hay galardones, hay coronas por la vida de fidelidad con que has servido al Señor, con que has honrado al Señor. Por tu vida hay coronas, no pierdas la recompensa. Sé celoso en las cosas de Dios, sé celoso en guardar sus cosas. Y el versículo 9, ¿qué dice? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Es serio lo que dice acá? ¿Es así o no? ¿Es serio? ¿Sí o no? Claro que es serio. Es tremendamente serio. Miren lo que dice. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. O sea que si hay alguien que dice conocer a Dios, que dice ser cristiano, yo creo en Cristo. Ustedes saben que el otro día nos encontramos con una señora de una secta y también dijo, no, nosotros creemos en Cristo. Claro que creen en Cristo, como profeta, como un Elías, como un Moisés, que es profeta, como un Isaías. Claro que creen en Cristo, pero eso no es lo que dice la Biblia, creer en Cristo. El que no persevera se extravía. Ustedes saben que esta palabra extraviar la busqué. Está hablando de los herejes aquí, de los gnósticos. Alguien explicó lo que eran los gnósticos, no sé si fue Lucas. Ellos siempre que pensaban que tenían estaban más adelantados que todos los demás. Ellos que tenían un conocimiento superior a todos, iban más adelantados. Estos cristianos están atrasados en cuanto a la doctrina de la fe, están quedados. Se adelantaban tanto los gnósticos que se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Lo dejaron aparte a Dios y a Cristo y a su enseñanza, hasta llegar a negar la doctrina de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Nadie puede tener al Padre sin confesar al Hijo. Nadie puede decir que sigue a Cristo, que sigue a Dios, sin honrar también al Padre. Así que, hermanos, tengamos cuidado. ¿Qué dice este versículo? Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Hoy uno de los graves problemas de las iglesias cristianas evangélicas son los profesantes que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Está bien? Uno de los graves problemas de nuestras congregaciones son aquellos que creen que son cristianos porque su papá es cristiano o su mamá es cristiana. ¿Sabes? Este es el grave problema que hay. Cuidado. Esto también apunta a eso. El pensar, creer de que uno es, pero que está viviendo una vida que no honra y glorifica el nombre del Señor. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y perseverar en la doctrina de Cristo es guardar, el que guarda mis mandamientos, ¿cierto? Los hace,
Guardar, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mandamientos y amor y mandamientos van juntos para manifestar la persona de Cristo en nuestra vida. Y ahora el apóstol termina en el versículo 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa con ellos. ¿Cómo actuar con los engañadores? Vengan, bienvenido, participa con ellos. ¿Cómo actuar con los engañadores? Vengan a casa, vengan, estén con mis hijos, compartan sus enseñanzas. No, Juan en su segunda carta dice: las puertas tienen que estar cerradas para estos hombres. Pero en la tercera dice que las puertas de nuestra casa tienen que estar abiertas ¿para quiénes? Para los que predican el Evangelio. Las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas para aquellos que traen las buenas nuevas de salvación, que traen la doctrina de Dios, de Cristo, la verdadera enseñanza de las Escrituras. Pero tienen que estar cerradas para los engañadores. Hermanos, cuidado con esto. ¿Saben una cosa? Tenemos que tener cuidado al aplicar este texto. Porque tenemos que ser éticos también con alguien, que puede ser un compañero de trabajo, que puede ser un vecino. Esto lo debemos aplicar principalmente para aquel que es declarado ya en contra de un enseñador y que viene para enseñar la doctrina, no para el que está confundido, que le tenemos que abrir la palabra de Dios. Un amigo que necesita decirle la verdad del Evangelio. Hermanos, tengamos cuidado, seamos sabios, sepamos atender también a estos que golpean a nuestra casa, sepamos atenderlo, seamos respetuosos, pero sepamos distinguir entre el que quiere introducir la doctrina y el que está confundido y perdido y necesita que se le aclare por la palabra de Dios la verdad del Evangelio. Y concluimos con la epístola, que vamos a la última, se despide. Espero ir a vosotros, dice. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saluda. Por eso se cree que era una iglesia a quien se dirigía. Hay una iglesia madre que manda saludos a vos. Y saben una cosa, no sé si a ustedes les pasa en el día de hoy, pero llega un momento, no nos cansamos de mandar tantos mensajes en WhatsApp. No, estoy cansado. Sí, voy, no vengo, sí, mañana, pasado, el otro día. ¿Qué hago? Marco, le llamo por teléfono, le pregunto, boca a boca, estar presente. O si no, ir a verlo. ¿Por qué? Porque este tema de los mensajes, de las cosas, a veces complica. Bueno, Juan dice lo mismo. Miren, tengo muchas cosas que decir, pero quiero estar con ustedes. ¿Saben por qué? Porque acá hay una verdad adentro, y es la comunión con los hermanos. Qué lindo es la comunión con los hermanos. Qué lindo es estar juntos, pasar momentos agradables. Qué lindo es estar momentos donde podemos gozarnos. Y Juan quería esto. Resumiendo, hermanos, aquí en esta carta, el propósito de esta carta era alabar a una mamá con sus hijos, o a una iglesia que perseveraban en la doctrina del Señor y en el amor unos con otros. Y también el segundo propósito era advertirles de los engañadores, de la herejía y cómo debían atenderlo. Y también muestra el deseo de estar en comunión con ella. Qué hermosa carta. Tiene mucho más esta carta, pero que el Señor nos ayude para que nosotros la apliquemos en lo personal
a mi vida, a mi hogar y también a la congregación. Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta hora. Gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor, que tú la apliques a cada una de nuestras vidas. Y en esta noche, Señor, rogamos para que nuestra mente y nuestro corazón se hayan abiertos, Señor, y comprender las Escrituras, y que tú traigas luz y también convencimiento de pecado, de justicia, de juicio para salvación. A ti se te da toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús.